Hola, ¿qué tal? Soy Alex de SEOBIN y en este video les enseñaré tres métodos, sí, repito, tres métodos distintos para el cálculo de las duraciones de sus actividades para un proyecto en Microsoft Project. ¿Ok? Entonces, en este video tendremos primero que todo, o tomaremos, ¿cierto? Algunos elementos para poder realizar y estimar esta duración. Lo primero es que tendremos que tener criterios para el cálculo de las duraciones. Tendremos que identificar, ¿cierto?, cuáles serán estos criterios. Luego, identificar variables de análisis. Tendremos que revisar, ¿cierto?, cuáles van a ser estas variables de análisis para poder ejecutarlas. Y por último, tendremos una salida, ¿cierto?, de resultados que va a ser tres métodos para el cálculo de duración. ¿Ok? Entonces, primero que todo, tendremos entonces el criterio del cálculo de duraciones. Tenemos que tomar en cuenta que hay muchas variables, ¿cierto?, que pueden interferir en o interferir en el cálculo, mejor dicho, de estos elementos, ¿cierto? Entonces, tenemos que dar forma a estos cálculos y la incertidumbre constante sobre estos elementos que sustentan estos cálculos pueden ser muchos. Por ejemplo, los cálculos de hoy con respecto a hace 10 años atrás no van a ser los mismos porque el petróleo subió e impactó a la construcción directamente. Ustedes saben que la construcción consume mucha materia prima, entonces cualquier variación en la economía por sí misma, ¿cierto?, va a afectar a la construcción y sobre todo a su análisis de precio unitario y a las duraciones, que es en base al rendimiento que a nosotros también nos interesa. También tendremos que tomar en cuenta, ¿cierto?, experiencia de los profesionales que están realizando este análisis, sus distintos bagajes con respecto a este tema. También tendremos que tomar en cuenta la literatura y la bibliografía, ¿sí?, sobre la materia y algunos datos históricos si trabajamos para alguna empresa, ¿cierto?, que nos digan cómo se resolvieron estos casos en el pasado. Entonces, tendremos, ¿cierto?, las variables, las tendremos que identificar en este caso. Aquí en esta plantilla nosotros tenemos una programación y que tiene dos columnas integradas que vendrían siendo la ubicación y la unidad. O sea, la cantidad, ¿cierto?, de unidad que nosotros necesitamos realizar, ¿cierto?, para cada actividad en este proyecto, que es un proyecto ejemplo. Entonces, también tendremos que tomar, aquí está en la hoja número 2, el APU, ¿cierto?, en este caso, que es cerámico de muro, y este es un ejemplo en el cual nosotros vamos a tomar como pivote para poder analizar, ¿cierto?, y estimar las duraciones de cada actividad. Este análisis de precio unitario es un análisis bastante simple en el cual nosotros nos enfocaremos solamente acá. Y en el ceramista, ¿cierto?, porque va a ser la actividad, acá mejor dicho, va a ser el recurso, perdón, dicho, que nos va a dar el timing, ¿cierto?, con respecto al cálculo para las duraciones, que es el recurso de tipo trabajo. ¿Okay? Este es un pequeño APU súper sencillo, ¿cierto?, solamente para dar forma gráficamente al ejemplo en el cual nosotros vamos a desarrollar el análisis del cálculo de las duraciones. Nosotros tenemos un curso de Presto 8.8 en el cual nosotros profundizamos el análisis de precio unitario, las duraciones, ¿cierto?, la extracción de mediciones con CAD, Presto 8.8 y algunos variables de control que también utilizamos con valor ganado. Entonces, si necesitan, ¿cierto?, y quieren que nosotros demos información con respecto a este curso, escriban la palabra APU y nosotros APU y nosotros le enviamos, ¿cierto?, un informativo con el curso de Presto 8.8. Bien, entonces, luego de ya tener estos dos elementos que van a ser nuestras variables, ¿cierto?, y vamos a buscar con respecto a esto la duración, nos iremos a la tercera hoja, que en esta hoja nosotros vamos a poder tomar lo primero, que vendría siendo con respecto a las dos variables que nosotros analizaremos. En este caso vendría siendo la cubicación, que traída, ¿cierto?, de los datos de la otra hoja que les vamos a mostrar, son la cubicación. Vamos a tomar solamente en este análisis el primero, que va a ser el cerámico de muro,
para poder resolver la duración de esta actividad, ¿cierto? Con respecto a su APU, a su APU y también a la cantidad de la ubicación, ¿cierto? Que viene ya por contrato. Entonces, eh, tomaremos la ubicación, que son 65 metros cuadrados, y tenemos un rendimiento en el APU de el M1 ceramista de 0,84 HH, ¿okay? Esa es la unidad HH. Entonces, nosotros tenemos que dar forma primeramente a buscar, ¿cierto?, la unidad de tiempo para poder determinar los días de duración que tendrá esta actividad, ¿cierto? Con respecto a este ejemplo, esta cantidad de cubicación, 65 metros cuadrados, el rendimiento particular de este recurso, y estamos trabajando en este caso con un recurso, un maestro de primera M1, un ceramista M1. Entonces, lo primero que haré en este sector voy a hacer una regla de 3, cual a determinar, voy a determinar la cantidad, ¿cierto? O el tiempo que yo voy a recorrer, en este caso con esta unidad, para poder realizar toda la duración, o para poder, mejor dicho, develar la duración completa. Entonces, segundo, ahora sí. Bien, voy a continuar con otro. Empezar también resolverlo. Bien, ahora sí, lo vamos a explicar. Entonces, qué fue lo que se realizó, ¿cierto? En este pequeño ejemplo, ¿cierto? Primero que todo, tomamos, ¿cierto? Tomamos una hora, una hora, la igualamos a su unidad de tiempo en minutos, que son 60 minutos, ¿cierto? Y yo tomé el rendimiento, que son 0,84 HH. Entonces la igualé a cuántos minutos son esas 0,84 HH y medio, que son 50,4 minutos, ¿cierto? Esos 50,4 minutos representan, ¿cierto?, los 0,84 HH. Con respecto a eso, yo volví, ¿cierto?, volví a realizar este ejercicio, pero ahora le tomé la variable de los 540. ¿Por qué 540? Porque 540 son 9 horas. 540 minutos son 9 horas. ¿Pero por qué 9 horas? Porque 9 horas es la jornada laboral en la cual nosotros trabajamos. Si es que usted tiene una jornada laboral de 8 horas o 7 horas o mayor, debe, ¿cierto?, igualar las horas con los minutos pertinentes. En este caso, 9 horas son 540 minutos, ¿cierto? Y lo que yo tengo acá es que un metro cuadrado igual, una unidad de metro cuadrado ejecutada, ¿cierto?, la igualé a 50,4 minutos. Entonces, quiero saber cuánta unidad voy a realizar, pero en 540 minutos, que es un día, y un día es una jornada laboral. ¿Okay? Entonces, voy a rellenar eh,
nuevo elemento en la columna. Rendimiento es la cantidad de metros cuadrados que yo voy a realizar por día, ¿cierto? Entonces voy a ir fijando las unidades y en este caso vamos a agregar la mano de obra. Entonces voy a editar al último. En este caso vamos a tomar un maestro, ¿cierto? Solo un maestro. Ahora, si ustedes están haciendo el cálculo en Microsoft Project y necesitan trabajar con más de un maestro, por ejemplo, dos o más, y necesitan que sus rendimientos se sumen, ¿cierto? Para el cálculo sea correcto en el sentido de la elección de las tareas, tiene que elegir, ¿cierto?, un tipo de tarea particular que le ayude a realizar esos cálculos, ¿cierto?, en Project, ¿cierto?, o que se ayude, que lo ayude a visualizar. Es súper importante que usted seleccione el tipo de tarea, ¿ya? Si no sabe el tipo de tarea que necesita para que esto sea visible en Microsoft Project, entonces yo le dejo acá abajo en la caja de comentarios un video referente en el cual yo explico los tipos de tareas, ¿cierto? Y también hay un pequeño regalo ahí para los que lleguen hasta el final del video. Entonces, teniendo, ¿cierto?, ya la cantidad de mano de obra que nosotros utilizaremos, vamos a agregar también una nueva columna, cuál serán los metros cuadrados diarios que nosotros realicemos, multiplicado, aquí, multiplicado, ¿cierto?, por la mano de obra total que yo utilizaré. ¿Okay? En este caso, vamos a resolverlo, vendría siendo rendimiento diario por la total de mano de obra, ¿cierto? En este caso va a ser un maestro, pero comentamos que ya pueden ser más, ¿verdad? Y ahora datos de una columna de duración aproximada y la duración exacta. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño remember, ¿cierto? Estamos acá, metros cuadrados de días, los metros cuadrados diarios, ¿cierto?, por el total de la mano de obra, ¿cierto? En este caso vendría siendo 10.71 y la duración aproximada vendría siendo a la comunicación, ¿cierto?, dividido los metros cuadrados diarios multiplicados por la mano de obra. En este caso, ¿cierto?, ya tomamos en cuenta de que la elección de la tarea o el tipo de tarea ya fue ejecutado, ¿cierto? Y es correcto. Entonces, aproximado, vamos a dejar con dos decimales por la coma. Y nuestra duración exacta vendría siendo esta, ¿cierto? Entonces vamos a acomodar un poco esta tabla. Y tenemos esto, ¿cierto? Entonces, tenemos una cantidad de metros cuadrados por día, ¿cierto?, que realizamos, multiplicado por la mano de obra, que en este caso es 1, maestro M1, y la duración nos da, ¿cierto?, con respecto a la división de la ubicación total, de la cantidad total de trabajo, ¿cierto?, por la cantidad de trabajo que nosotros realizamos diario, nos da un total de 6.07, ¿cierto?, que vendría siendo 6 días. ¿Okay? Este vendría siendo el primer método que está en función de la cantidad. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a tomar esto, voy a copiar y voy a editar. Este va a ser el método B, que también está en función de la cantidad. Y voy a tomar de referencia algunos datos, ¿cierto?, que ya son traídos por nosotros. Y lo último, el rendimiento, ¿cierto?, del recurso que nos va a dar el timing en este caso, que vendría siendo
el trabajo, el recurso, perdón, trabajo, que es el maestro M1, ¿cierto? Que tiene un rendimiento de 0.84 HH por metro cuadrado. ¿Ok? Nosotros ya realizamos el ejemplo número uno, o mejor dicho, el ejemplo o el tipo A, ¿cierto? El método A para poder realizar o estimar las duraciones de las actividades con respecto, ¿cierto?, a la hora. Aquí lo pasamos a minutos. Y en este caso también vamos a tomar el método B, que está en función también de la cantidad, ¿cierto? ¿Cierto? Y quiero mover un momento. Muy bien, ahora sí. Y voy a agregar una nueva columna, hacer los rendimientos de los metros cuadrados, ¿cierto? Pero por hora. ¿Ok? Por hora. Bien, entonces vamos a continuar, ¿cierto? Con el método B, que estamos también en función de la cantidad. Mantenemos, ¿cierto? Número 2, tipo número 2, y mantenemos los tres datos que van a ser la ubicación, ¿cierto? Las unidades que están en 65 metros cuadrados. Recuerden que es la partida de eh, cerámica de muro. Y tenemos el rendimiento del M1, ¿cierto? El recurso M1, maestro ceramista M1, ¿cierto? Que nos va a dar el timing, que son 0.84 HH por metro cuadrado. Entonces, voy a realizar otra, eh, otra unidad, otro ejercicio, perdón, de una tabla 3, ¿cierto? Una regla 3, en el cual ahora voy a tomar las horas, ¿cierto? Las horas pivote, ¿cierto? Para poder calcular, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Y la hora. Entonces, vamos a explicar. ¿Qué fue lo que pasó acá? Acá. Tomamos, ¿cierto?, la cantidad que es una unidad de un metro cuadrado y lo igualamos, ¿cierto?, a la cantidad de HH que realiza este M1, ¿cierto? 0.84 HH, tomamos que es igual a un metro cuadrado, entonces, si un metro cuadrado es igual a 0.84 HH, una HH, ¿cuántos metros cuadrados se realiza? En este caso es 1.19 metros cuadrados, ¿cierto?, de ejecutado, de partida ejecutado, el cual nosotros vamos a tomar acá, ¿cierto? Y ahora voy a aquí, acá, aquí. Voy a ocupar las horas laborales, ¿cierto? De calendario de mi trabajo, en el cual yo diría que 9 horas, ¿cierto? Es un día, y un día es igual a un día laboral o a perdón, o una jornada laboral, ¿ok? 9 horas por día es igual a un día laboral o a una jornada laboral, ¿ya? Entonces, yo, el rendimiento de los metros cuadrados diarios, ¿cierto? Ya teniendo el rendimiento que ya realizo por hora, ¿cierto? Aquí está el resultado, 1.19 metros cuadrados que realizo por hora. Ahora, lo que voy a realizar va a ser la multiplicación de lo que realizo por hora por el horario laboral, que son 9, ¿verdad? Y en este caso nos da un número similar al que nos dio metro cuadrado por día, que en este caso vendría siendo acá, pero
los días están en minutos, que son 540 minutos un día, y en este caso, ¿cierto? Está en otro día. Pero vendría haciendo lo mismo, entonces quiere decir que vamos bien en el cálculo. Y sigo ocupando, ¿cierto? Este mismo ejemplo, que es un maestro M1, ¿cierto? Solamente un maestro M1, sí, correcto. Entonces vamos a calcular la mano de obra, un rendimiento por día, por la mano de obra total. En este caso ya saben, si ustedes quieren multiplicar, o mejor dicho, sumar el rendimiento de las actividades que usted tenga, tiene que elegir la tarea pertinente en este caso que los pueda ayudar, ¿cierto? Y la duración aproximada, en este caso, va en función de la ubicación. En este caso dejaremos un exacto y uno aproximado con 2 dígitos por la coma, que nos vendría dando el mismo resultado, ¿cierto? Que nos dio en el primer caso. ¿Okay? Entonces, este vendría siendo el método B, ¿cierto? O como segundo método. Ya, vamos a ver algunos datos también acá. Los mismos, solamente cambiaré la letra, en este caso es C. El último método C, y aquí está en función del tiempo, no de la cantidad, del tiempo. En este caso vamos a hacer un ejercicio numérico un poco más directo, numéricamente hablando, ¿cierto? En el cual aquí, en el cual saldremos más rápido, ¿cierto? Del tema numérico. Y agregaremos una columna ¿cierto? Del trabajo que vendría siendo 65 metros cuadrados. De la actividad, ¿okay? Las horas totales de la actividad, ¿cierto? También vamos a tomar acá, lo voy a copiar de aquí arriba, la mano de obra, ¿cierto? Que vendría siendo la misma que hemos estado ocupando, un M1, sin ayudante, ¿cierto? Solo un M1. Y las horas totales, ¿cierto? Divididas por la mano de obra, y vamos a agregar las otras columnas acá. Ahora sí. Muy bien. Entonces, ¿cierto? Tenemos la misma mano de obra, M1, sin ayudante, solo un M1, ¿verdad? Teniendo, ¿cierto? En cuenta ya la mayoría de la tabla, vamos a continuar en este caso, vendría siendo la ubicación, ¿cierto? Por el rendimiento, multiplicaremos este resultado y nos van a dar la cantidad de horas que tenemos de la actividad, o de todos los metros cuadrados, la cantidad de horas, ¿cierto? Entonces nosotros ahora, perdón, ahora sí, vamos a ver la misma mano de obra y la duración. Vamos a tomar la división con respecto aquí a nuestra jornada laboral también. Tenemos las horas totales, también con nuestra mano de obra. Tenemos, ¿cierto? Un resultado ya conocido, el cual, ¿cierto? Nos indica que estos tres métodos, ¿cierto? Nos hacen llegar al mismo resultado. En este caso tomamos por las dos variables de estudio, que vendría siendo el método A y el método B, en función de la cantidad, y el método C en función de la segunda variable, que es el tiempo, ¿cierto? En función de la cantidad y el tiempo obtenemos la duración, ¿okay? En este caso vendrían siendo 6.07 días, y aproximado, y la duración exacta vendría siendo 6 días, ¿okay? Entonces, para hacer un pequeño resumen, tomando en cuenta, ¿cierto? Una programación de ejemplo con
dos columnas extras como la ubicación y la unidad, que en este caso estos datos los tenemos del contrato, y tomando también en consideración nuestro APU, y sobre el APU el rendimiento del recurso, ¿cierto? Del recurso trabajo que nos va a dar el timing a la situación, que en este caso vendrían siendo un ceramista M1. Realizamos, ¿cierto?, tres tipos de ejercicios: el tipo A, el método A y el método B en función de la cantidad, y el método C en función del tiempo, obteniendo, ¿cierto?, métodos distintos, procesos distintos, pero los mismos resultados. En este caso vendrían siendo 6 días para este ejemplo. ¿Okay? Entonces, en función de eso, nosotros los dejamos invitados, ¿cierto?, a que pasen por nuestras redes sociales, nos sigan para más videos de Microsoft Project. Y los dejo también, pequeño desafío, en este caso nosotros tomamos cerámico de muro, esta ubicación, para tomar la duración de 6 días. Pero también falta la de papel mural, el cual, ¿cierto?, esa duración está ahí, stand-by, y están los datos que ustedes podrían tomar, ¿cierto?, en el caso que quisieran resolverlo, aplicando los tres métodos en los cuales fueron vistos en estudio hoy, ¿cierto? Se analizaron también en el estudio estos tres tipos de métodos, dos en función de la cantidad y uno en función del tiempo, tomando las dos variables, ¿cierto?, de estudio para localizar y, mejor dicho, calcular las duraciones que nosotros necesitamos. Entonces los dejamos cordialmente invitados en este desafío. Si ustedes quieren hacerlo, ¿cierto?, por supuesto opcional, tomen estos datos, ¿cierto? Dejaremos en un link esta plantilla para que la puedan ejecutar. Ok, entonces así por nuestra parte llegamos al fin de este video. Los dejamos cordialmente invitados que puedan pasar por nuestras redes sociales, por nuestro canal de YouTube, en el cual tenemos otros videos que pueden ser de mucha utilidad. Muy bien, espero que les haya sido de utilidad y nos estamos viendo en el siguiente video. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.